Buenos días. A ver, Héctor, hagamos una evaluación del año del gobierno del presidente Lasso. Ha terminado con cifras, bueno, la verdad sea dicha, poco alentadoras en cuanto a al reconocimiento de su labor. Creo que está por el 13-14% según la encuestadora. ¿Usted estima que el presidente Lasso hizo un año tan malo como para recibir esa calificación? Mira, todo camino tiene dos lados. Un recorrido a la derecha, un recorrido a la izquierda. Norte, sur, este, oeste. Todo camino tiene dos posibles soluciones. Yo creo que el presidente Lasso, por su formación, por su historia, por su comercio, viene de una formación eminentemente de la banca. Uh-huh. El presidente Lasso es un hombre pagador. Digamos que es un hombre cumplidor de compromisos. Es un hombre pagador. La fórmula que el presidente escogió como solución, digamos, solución presidencial o solución política o quehacer político, fue la fórmula de pagar deuda. El presidente Lasso se convirtió en un gran pagador de deuda. Uh-huh. Y ese quehacer como gran pagador de deuda lo llevó a tener cierta estabilidad macroeconómica. Uh-huh. Digamos que a nivel macroeconómico tuvo estabilidad, pero no tuvo desarrollo. Uh-huh. Explico. El presidente Lasso se dedicó a pagar la deuda, bajando el déficit fiscal del país, que ese es su principal logro a nivel económico, es haber bajado el déficit fiscal del Ecuador, pero sometiendo a una estrangulación total la inversión pública. O sea, nos convertimos en un país gran pagador de deuda, pero sin inversión pública. Y como todos ustedes saben, no hay una fórmula mágica que te diga que un país se puede desarrollar sin inversión pública. Uh-huh. Absolutamente todos, Jimmy, todos, amigos de Un Café con JJ, los grandes tigres asiáticos, los grandes tigres europeos, Estados Unidos, Canadá, absolutamente todos los países que se han desarrollado, que pertenecen al primer mundo, lo han hecho basado en una gran inversión pública, uh-huh, en obra pública, es decir, en creación Héctor, de empleo masivo. Ya, Héctor, es decir, este concepto del Estado obeso es un error, ¿no? El Estado sí debería ser un factor de activación y reactivación de la economía con inversión. Simplemente, Jimmy, hay que conocer la historia. El que conoce la historia de los diferentes países cae en conclusión de que los países más desarrollados del mundo precisamente son los países más endeudados del mundo. ¿Por qué son los más endeudados? Porque han tenido que coger préstamo tras préstamo para poder financiar precisamente uh-huh, los diferentes procesos de desarrollo, desde la era industrial hasta la era tecnológica. Y hoy a la nueva era, que todavía no se ha definido muy bien el nombre, ni es industrial ni es tecnológica, muchos hablan de la era de las redes sociales. Entonces no es malo que el país se endeude, que se endeude mucho mientras invierta. A ver, veamos los números que tenemos en el país. No nos hemos endeudado, es verdad que no ha habido un endeudamiento desenfrenado, pero tampoco ha habido inversión pública. ¿Cuál es el resultado? El país no ha crecido económicamente, el porcentaje de crecimiento versus el resto de países de América Latina es ínfimo, no llegamos ni siquiera al 0.5% según la CEPAL para el año 2022 de crecimiento económico, y la inversión extranjera la inversión extranjera no va a un país que no tiene inversión pública. O sea, un país sin inversión pública, que no invierte en vialidad, que no invierte en grandes obras de desarrollo, ahuyenta la inversión pública. Por eso es que vemos que Ecuador tiene una tasa de inversión pública muy pequeña, que no llega este año ni a $300 millones, versus países muy pequeños como Panamá, Costa Rica, República Dominicana, que superan los $8,000 millones cada uno en inversión extranjera. Y siendo Ecuador un país más atractivo porque tiene grandes recursos mineros, petroleros, etcétera, no consigue una inversión extranjera importante. Hola Héctor, ¿cómo has estado? Mara Gente te saluda, buen día. Hola hombre, qué gusto saludarte. Hola Héctor. Héctor, difiero contigo, o sea, aparte de buen pagador, también es cobrador, pues. Porque acuérdate, el paquetazo tributario, y para colmo, ahora hubo una ley derogatoria del paquetazo tributario y ya el gobierno dijo que lo iba a vetar totalmente. Por cierto, creo que tiene hasta el 28 de diciembre, si mal no recuerdo, para pronunciarse sobre ese veto total que iba a ser
de la derogatoria. Ahora, Héctor, mira, es lógico, ningún gobierno va a salir a decir, ¿sabes qué? Somos malos, ¿no? O sea, o no lo estamos haciendo bien. Todos te van a pintar un escenario maravilloso, fructífero, ¿no? Que tenemos la economía on y todas esas cuestiones, ¿no? Pero lo cierto es, y si vamos a las cifras, vamos a cerrar el año más violento de la historia del país. Ya, o sea, así con todas sus letras. Es el año con la mayor cantidad de muertes violentas en el país. Vamos a cerrar el 2022 con el año en donde nuevamente tenemos la ola migratoria más alta de las últimas décadas al menos. El tema del empleo, por más que quieran hacer maromas y piruetas con las cifras, sabes que la situación está complicadísima. Hay mucha gente que está recurriendo al emprendimiento más por necesidad que por un gesto de crecimiento. Uno ahora se dice emprendedor, pero emprendedor es el que te vende un dulce para poder subsistir. No es como un emprendimiento para crecer como negocio. Y el tema es que eso está latente ahí, Héctor. Eso está latente, y podrá venir la foto con Biden, podrá venir lo que tú quieras, pero mientras se mantenga eso latente, va a haber un problema social que puede estallar en cualquier momento. ¿Cómo tú ves el próximo año con respecto a ese tema latente? Mira, el gran problema del Ecuador es que ha vivido mucho del día a día. No ha habido un plan nacional de desarrollo, no ha habido un plan decenal, un plan trianual. O sea, no ha habido definitivamente un plan nacional de desarrollo que sea de continuidad, no importa quién esté en el gobierno, sino que cada gobierno que llega tiene un librito que dice, bueno, déjame experimentar, déjame irme por aquí a ver si funciona. Ese déjame irme por aquí a ver si funciona es lo que le está pasando factura y le está haciendo gran daño en este momento al gobierno del presidente Lasso. El tema de la seguridad, no creo tampoco que sea correcto culpar solamente al gobierno. Yo creo que es una herencia. El tema de la seguridad definitivamente es una herencia que asumió el presidente Lasso cuando se juramentó en mayo del año pasado como presidente de la República, pero que tampoco tiene un plan. Yo creo que el problema era mucho más grande que el presidente Lasso, era mucho más grande que los ministros que tiene el gobierno, y al no haber un plan real para descentralizar el tema de las cárceles y dividir, a ver, en esta cárcel van los choneros, en esta cárcel van los lagartos, en esta cárcel van los tiguerones, más o menos, por darte una idea. O sea, no había un plan para hacer eso, sino que a todos los tenían concentrados en cárceles específicas, y ahí viene el problema. Ahí vienen las grandes matanzas. Hoy me toca a mí, hoy te toca a ti, hoy mato tiguerones, hoy mato lagartos. Más o menos ese era el día a día. Yo creo que es el único país del mundo donde la gente se conoce el nombre de todas las bandas criminales. O sea, los ciudadanos nos conocemos el nombre de las bandas criminales. Es increíble, pero son populares. En la calle la gente te habla abiertamente y te menciona todos los días 10 bandas criminales diferentes. La gente conoce el nombre de las bandas. Entonces, ha habido falta indudablemente de política. Mira, te quiero poner un solo ejemplo. Recientemente acabo de hacer un viaje a República Dominicana, donde yo nací, yo soy dominicano de nacimiento, y me encuentro con una noticia que me pareció increíble. Es el país que ha recuperado, el primer país del mundo que recuperó el 100% de turismo después de la pandemia. ¿Por qué? Porque el gobierno se dedicó a 3 cosas fundamentalmente. Una, a darle seguridad de salud a la gente a los turistas, a través de seguros, darle seguridad ciudadana. O sea, un país turístico tiene que ser por obligación un país seguro, seguridad de salud, seguridad ciudadana, y 2, promoción turística y alianzas internacionales. En los últimos 10 días, escuchen esto, la cifra que le estoy dando, en los últimos 10 días solamente, República Dominicana ha recibido más turistas que todos los turistas que recibió el Ecuador en el año 2022. Solo en los últimos 10 días, incluyendo el día de hoy, ha recibido más turistas que todos los turistas que recibió el Ecuador. ¿Por qué? Por una política coherente, por una política correcta, porque tienen un plan. Pues esta gente tiene un plan y saben a dónde llevar ese plan. Yo creo que todo con organización, amigos de Un Café con JJ, se puede lograr.
yo creo que el país está a tiempo y me parece que el presidente Lasso está a tiempo todavía. Me parece nefasta la noticia, la información que dan de que el presidente podría pensar en una reelección presidencial. Yo creo que eso va a ahuyentar todavía más el capital político del presidente. No, el presidente no está en un momento como para hablar de reelección presidencial. Me parece que eso se puede hablar a finales del 2023, a principios de 2024, cuando por lo menos una de las áreas en problemas que tiene el país sea más o menos resuelta. No digo que tenga una solución definitiva, pero que sea más o menos resuelta. Y lo digo desde mi punto de vista personal. A ver, el gobierno va a ganar la consulta popular. Va a ganar en todas las... Indudablemente. La va a ganar porque son preguntas obvias y con una... Y son tribuneras. Son tribuneras. O sea, ahora, por ejemplo, Héctor, y aquí yo lo he dicho presente, a mí me parece un error reducir el número de asambleístas, porque el problema no está en el número, el problema está en la calidad de asambleístas. Es más, se le va a restar representatividad a varias provincias y a los migrantes. Yo por eso yo lo he dicho. ¿Cómo tú condicionas la calidad de los asambleístas? ¿Cómo la condicionas? Eso ya depende, eso depende de los partidos políticos. Solamente que la ley especifique que solo aquellas personas con un título, por lo menos de bachiller, puedan votar. Solamente así, hombre. Es la única manera que tú puedes mejorar la calidad de los asambleístas, es si los que votan son personas que tengan títulos de bachiller hacia arriba. Entonces ahí entra lo que se llama el voto de opinión. Si el voto de opinión primara, si el voto de opinión fuera el 80% del voto nacional, entonces tendríamos una calidad de asambleísta muy diferente a lo que tenemos hoy. Pero el voto de opinión representa Héctor, yo creo que más que el tema del electorado, también depende pues de los partidos políticos. Si tú sigues poniendo en las cabezas, en los puestos 1 y 2 de los casilleros, más aún con el método Webster, en donde tú sabes que al braveo entran minorías políticas de ciertos partidos, porque así es la metodología de repartición de escaños. Si tú sigues poniendo entre el 1 y el 2 a personas que no están capacitadas para ejercer una curul legislativa, va a ser complicadísimo. Pero ¿sabes qué? Te tengo que refutar. A ver. Te tengo que refutar ese punto. El problema es que en la ley establece la muerte política para los partidos políticos y los movimientos políticos. La muerte política quiere decir que si en 2 elecciones de ámbito nacional consecutiva tú no sacas hasta un porcentaje, me parece el 5% de votos, 3% de votos curules, más o menos la repartición va así entre votos y curules, tú mueres como partido político. Entonces, lamentablemente, los intelectuales, los académicos, la gente buena no son necesariamente la gente más popular. Entonces, cuando tú tienes una sociedad donde la gente buena no es la más popular, tienes que irte hacia el voto de opinión pública. El voto de opinión pública son los talentos de televisión, son los talentos de los influencers, son aquella gente que son populares en los sectores porque son regalones, pero tú no sabes dónde sale el dinero. Lamentablemente, la propia sociedad electoral ha condicionado a los partidos políticos a llevar una cuota de gente populares para poder cubrir la cuota de curules ganadas que se necesita para poder mantener la vigencia política. Es la propia sociedad política la que está obligando a los partidos a escoger a esta gente popular. Volviendo al tema de la consulta popular, ¿cómo crees que va a administrar el gobierno esa victoria? Porque, a ver, y tú lo sabes, creo, Héctor, se va a aprobar la pregunta 1 de la extradición, pero eso, seamos sinceros, eso en la delincuencia común, la que vemos en la calle, el arranchador, el que roba en restaurantes, no va a tener un efecto. La propia fiscalía, Diana Salazar, está en contra de la pregunta 2, que es la del Consejo Fiscal. La propia líder de la fiscalía está en contra de lo que está proponiendo el gobierno de crear un consejo de fiscales. Ahora, ¿cómo crees que va a administrar el gobierno esta victoria que es lo más probable que alcance en la consulta popular? La va a tratar de interpretar a nivel electoral. Y va a decir que esto es una victoria de liderazgo del presidente Lasso. Así va a funcionar, porque así ha funcionado históricamente cuando Correa hizo su consulta, cuando Lenin hizo su consulta y era cuando Lasso hace su consulta. O sea, nos estamos acostumbrados que cada 4 años viene un nuevo Mesías que hace una nueva consulta y esa consulta la interpreta como una consulta de apoyo personal al líder.
y no necesariamente es una consulta de apoyo personal. Recordemos lo que pasó en aquella famosa consulta popular que pierde Rafael Correa. Muchos decían, ya está acabado Rafael Correa. Pues 2 años después te gana la presidencia de la República abrumadoramente. O sea, no funciona así. No es una propuesta de respaldo a la persona, sino a las preguntas, a la importancia de las preguntas. Pero mira, hay temas que son triviales. El tema de la extradición. Existe un acuerdo de extradición con Estados Unidos. ¿Dónde vamos a extraditar? Pues Estados Unidos. Ese es el interés del gobierno. Pero existe un acuerdo de extradición que no necesita una consulta popular. O sea, no se necesita para nada una consulta popular para hacer una extradición hoy. Digamos que con la consulta se va a facilitar un poco el proceso, que tampoco es complicado. No he visto que la Corte Suprema haya negado la extradición de un delincuente. Claro, Héctor, buenos días. Noris Arroyave te saluda. Buenos días. Se vienen unas seccionales y tenemos la consulta popular. Entonces tenemos por un lado a un electorado que tiene que decidir sobre sus ciudades y por otro lado al mismo electorado que tiene que pensar en algo mucho más macro. ¿Cómo crees tú que, y esta pregunta va como hacia el electorado se va a comportar? ¿Va a tener esta división al momento de decidir sus votos? Por un lado, analizar propuestas de los candidatos a las seccionales y por otro lado analizar todas las preguntas, porque vamos a llegar el 5 de febrero con unas sábanas gigantescas a votar, ¿no? Va a pasar lo mismo que pasó en las consultas anteriores. La gente va a votar por tendencia. Si hay una tendencia a favor del sí, esa tendencia va a ganar. Si hay tendencia a favor del no, entonces la gente va a votar no. Va a ser un voto de tendencia. El voto seccional es el voto, digamos, más importante a nivel de pueblo-sociedad. ¿Por qué? Porque se eligen las autoridades más cercanas al ciudadano. El alcalde, por mucho, es la autoridad más cercana al ciudadano a nivel nacional, en todos los países. En todos los países. El alcalde es la persona más cercana, el presidente es la persona menos cercana porque es la persona de menos acceso, y el prefecto vendría siendo la segunda persona más cercana, incluyendo los asambleístas no son cercanos porque los asambleístas están enmarcados digamos, en la legislación, en la producción de leyes y no son productos, vamos a llamarlo así, no son productos comunicacionales que afectan el día a día, digamos, de la vida cotidiana del ciudadano. Afectan, pero el ciudadano no lo entiende como tal. Sí afectan, las leyes afectan muchísimo, pero el ciudadano no las asimila. El ciudadano asimila de manera más directa la obra pública que hace el alcalde a favor del barrio, del sector, de la comunidad, que eso sí afecta directamente el día a día del ciudadano. Entonces, es inteligente enmarcar la consulta dentro de una elección seccional, primero donde la gente tiene que votar de manera obligatoria. Recordemos que son 8 países latinoamericanos los que mantienen el voto obligatorio. Ecuador es uno de ellos. Me parece uno de los sistemas más antidemocráticos que existen, el voto obligatorio, pero es lo que tenemos. Héctor, y en el tema de las seccionales también, que es lo más cercano que tenemos, todos los candidatos hablan de seguridad porque es lo que la ciudadanía pide a gritos a nivel nacional. O sea, es un problema de país, número uno. Todos hablan de seguridad como su bandera de lucha, pero recordemos que en las seccionales, por ejemplo, en el caso de los alcaldes y los prefectos, es obra pública dura y obviamente proyectos sociales. Y todo eso se está como poniendo hacia un lado, sobre todo en el caso de las prefecturas, ¿no? Caminos vecinales, cuáles son sus propuestas concretas, sistema de riego, pero no está sobre la mesa y no es el debate, y todos están hablando de seguridad, que sí es importante, que todos lo estamos pidiendo, pero esas otras propuestas que en otras elecciones sí era lo primordial, en este momento no se está sintiendo mucho, no se está viendo y no se está escuchando. Lo que te acabo de mencionar, existe el voto de tendencia, existe la opinión también de tendencia. O sea, la tendencia te enmarca a que el candidato que no hable de seguridad, digamos que no es un candidato que está en la onda, y ponle comillas a eso, no es un candidato que está tratando los temas importantes de los ciudadanos, porque las encuestas nos están condicionando a que la seguridad es el tema número uno. Sí es importante, pero yo pienso que hay temas que tienen más que ver con el día a día del ciudadano, que es la obra pública, que es el desarrollo de las ciudades. Indudablemente el desarrollo de las ciudades debería ser más importante para el ciudadano que un tema que no tiene que ver directamente con la competencia del alcalde, porque echarle la culpa a un alcalde por el tema de seguridad me parece injusto.
y que un alcalde ofrezca como propuesta número 1 que va a combatir la inseguridad, también es un tema muy trivial porque la propia ley lo condiciona. O sea, su propio rango de acción y presupuestos, al menos que no sean los municipios de Quito y Guayaquil, que tienen presupuestos muy grandes, el resto de países no tienen esos presupuestos. La diferencia entre la primera y la segunda ciudad con la tercera ciudad en Ecuador es enorme en cuanto a presupuestos. Entonces, es muy trivial. La verdad que hablar en esos términos de que un alcalde le va a dar seguridad a una ciudad es sumamente trivial. Al menos el alcalde lo único que puede hacer es alianzas. Es una alianza estratégica con el Estado, digamos, para suministrar equipos, vehículos, cámaras, un poco de inteligencia a través de sistemas digitales. Esa es la oferta que puede hacer un alcalde, pero de ahí a ofrecer que va a dar seguridad, me parece un gran engaño, una mentira. El alcalde tiene que enfocarse en la obra pública, en el transporte, en aquellas ciudades donde tiene la competencia, sobre todo en vialidad, pasos elevados, transportación, digamos, mejorar los sistemas de control del tráfico. Esos son los temas más importantes que debe vender un alcalde. Pero hablar de seguridad como tal lo puede hacer por a través de alianza con el Estado. Es el Estado el que tiene la competencia y es el Estado al final que va a dar los resultados, no el alcalde. El alcalde debe ser un apoyo y me parece que las encuestas los están condicionando a que hablen de temas que no solo que no son de su competencia, porque pueden asumir parte de estas competencias, sino que no son su fortaleza. Vemos muchas historias mal contadas, que se están contando muy mal por autoridades que están ofreciendo temas, pero que realmente no dominan porque no son los temas de su competencia o de su historia como funcionarios. Gracias al consultor Héctor Céspedes por su comparecencia. Muy amable, Héctor. Un abrazo. Muy amable, Jimmy. Un abrazo. Gracias. Un abrazo a todos los escuchas.